debemos de estar haciendo. Y por eso mismo estamos siendo lentos en esa respuesta. Estamos tratando de ir por un camino alterno porque probablemente nuestra poca óptica nos hace ver que el objetivo está en un lugar distinto. Estas son muchas circunstancias que de alguna forma el Señor nos desafía a que las reflexionemos y las meditemos. Sepamos qué es lo que Él nos pide y de qué manera nos instruye para que lo podamos hacer. Acompáñenme, por favor, vamos a iniciar un pequeño pasaje. Marcos 8, versos 34 y 35 nos dice así: y llamando a la gente y sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Una instrucción precisa, muy puntual, en la cual en este momento está Jesús rodeado de sus discípulos y algunas otras personas más, y tiene que darles el objetivo específico acerca de qué significa ese llamado para ser un seguidor de Cristo. Pero lamentablemente yo creo que en nuestro corazón empiezan a formarse sentimientos e imágenes que para la mayoría de nosotros no son muy agradables. Enfoquémonos en ese punto, en esa escena, y tratemos de imaginarnos simplemente ser nosotros testigos presenciales de ese momento. Tratemos de alguna manera de poder escudriñar en nuestro corazón y ver si nuestros sentimientos son algo similar a lo que ahora vamos a leer. Cuando los discípulos escucharon el mandato del Señor de tomar su cruz y seguirlo, la ansiedad y el temor debieron apoderarse de sus corazones. ¿Por qué? Bueno, ¿dónde más terminaría ese llamado sino en la tumba? Aunque seguir a Cristo requiere morir, ese no es el destino final para ningún discípulo. Pero pongámonos en esta posición específica acerca de lo que pudimos nosotros no entender, sino sentir en el momento específico en el que el Señor nos llamó. Porque tenemos cada uno de nosotros ese llamado personal. Cada uno de los que hemos tomado a Jesús como nuestro Salvador, pasamos ya por ese proceso. Ya fuimos, así como los discípulos, llamados de manera personal. El Señor simplemente les dijo: deja todo y sígueme. Ese fue el primer llamado, el inicial en medio de nuestro andar con el Señor. Pero más adelante nos aclara y nos dice claramente: ¿quieres ser verdaderamente un seguidor mío? ¿Quieres ser mi discípulo como tal? Entonces, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y cuando nosotros escuchamos estas declaraciones y afirmaciones del Señor, yo creo que para todos la imagen que viene es específicamente esa: el monte de la calavera o el Gólgota, como lo llama la palabra. Es un lugar que tiene una imagen muy particular: muerte, cruces, sacrificio, cosas que no son muy agradables para cada uno de nosotros. Y creo que nos quedamos precisamente con esa idea específica cuando el Señor te dice: toma tu cruz y sígueme. Yo quiero imaginarme que en ese momento los discípulos estaban sintiendo prácticamente lo mismo que yo he sentido. ¿Qué significa tomar la cruz e ir? La cruz es maldición, la cruz es sufrimiento, la cruz es muerte. Y eso no me gusta. Yo no quisiera tener algo similar en mi vida, a pesar de que sabemos que la vida por sí misma nos va a traer sufrimiento constante. Pero evidentemente mi deseo y el de mi corazón no es el tener esta circunstancia. Pero ahí es donde tenemos que empezar a ser transformados, a tener una renovación de nuestro entendimiento y poder descubrir exactamente de qué es de lo que estaba hablando Jesús en ese momento. La imagen de tomar una cruz y seguirlo es eso: es muerte, desolación, tristeza, dolor, cosas de este tipo. Pero, ¿qué sería si nosotros cambiáramos esa expectativa acerca de lo que verdaderamente Cristo estaba dándoles a entender? Eso sería una imagen distinta.
en nuestra mente. Y lo podemos descubrir, y a lo largo de este día espero que podamos llegar a esa conclusión con claridad. El cambio completamente de ese paradigma de la cruz, porque hay una cuestión bien importante. Jesús es un jardinero, no un sepulturero. Jesús no nos pide muerte como tal, ni nos va a llevar a esa muerte física, ni nos va a llevar a esos momentos de dolor y de tristeza. Ese no es el enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús es precisamente hacer que nuestra vida sea transformada de manera tal que al morir al yo podamos ser fructíferos. Porque Jesús es lo que quiere. Quiere labrar nuestra vida, quiere cultivar ese terreno en donde está sembrada una semilla, para que esa semilla pueda morir y al morir pueda llevar mucho fruto. Así que tengamos hoy este cambio de visión y veamos concretamente a Jesús precisamente como un jardinero, un labrador, alguien que quiere que las cosas sean fructíferas, que vivan, que tengan belleza, que tengan esta actividad necesaria para sentirnos bien en cuestión del trabajo hacia la obra, muy alejado de lo que sería precisamente la muerte. Así que tengamos en cuenta y grabemos en nuestro corazón siempre este precepto específico. Jesús es un jardinero, no un sepulturero. Jesús le respondió diciendo, nuevamente en una escena similar, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Algo que a la luz de este cambio de paradigma, creo que nos hace mucho más sentido, pero que de alguna manera tenemos todavía que poder revisar en las Escrituras y en la experiencia y en el ejemplo del Señor, cómo es que realmente funciona. Porque esta insistencia de la vida, de la muerte, de cosas en las cuales tengo yo que dejar algunas para tomar otras que son nuevas, y que en muchas ocasiones nos sentimos desalentados para hacerlo. Pero finalmente las palabras del Señor los dicen con muchísima claridad. Están los discípulos a su alrededor diciéndole, Señor, no te vayas, no vayas a ese sufrimiento, te necesitamos aquí en este lugar. Y Él contesta muy claramente, con mucha pasividad, pero con una gran certeza, es indispensable que yo muera para que esto cumpla la profecía y además de todo, se abre el camino para que ustedes tengan una relación personal con Dios. Pero al mismo tiempo, es una enseñanza muy clara acerca de lo que nosotros debemos de hacer con nuestra propia vida. ¿De qué manera? Tenemos que morir para que una vez muertos podamos dar fruto y fruto en abundancia. ¿Puedes ver con claridad el enfoque de Jesús? Es ahora una visión distinta, hablando acerca de propósitos, del camino hacia donde nos va a llevar el Señor, la manera como cada uno de nosotros debemos de ir en pos de ese llamado. ¿Ha cambiado en algo? Entendiendo que Jesús es un jardinero y no un sepulturero. ¿Puedes sentir la diferencia acerca del ánimo que podríamos estar experimentando ya hoy simplemente con ese cambio de paradigma? Ahora bien, ¿qué significa seguir a Cristo? Porque el punto es muy claro. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es todo un evento completo en un solo acto que se tiene que hacer. Y en medio de esta circunstancia quisiera que me pudieran acompañar a un momento muy especial en la vida de Jesús. Un momento en el que probablemente el diálogo no sea muy amplio, pero el ejemplo, la actitud, las acciones, sí nos van a dar a nosotros hoy una instrucción muy precisa de qué significa seguir al líder. ¿Qué significa seguir el liderazgo de Jesús? ¿Qué significa realmente ser un seguidor de Cristo? La palabra nos describe con detalle la experiencia de Jesús frente a Pilato.
Vamos a ver una porción un poquito larga de la palabra. Es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. De hecho, el capítulo 19 y 20 describen toda esta circunstancia desde que Jesús está ya ante Pilato, ya detenido, después de haber sido de alguna manera maltratado, incluso torturado, tanto por los dirigentes religiosos de su momento, como ya la propia Guardia Romana, y Pilato está ahí. Pero en medio de este punto se describe una escena que nos va a traer hoy mucha luz acerca de qué es lo que significa seguir a Cristo y cómo el ejemplo de vida nos va a traer más allá que desaliento, por el contrario, ánimo a seguir hacia adelante. Y dice así, es verso 1 al 22. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces, diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo, y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Sigue el relato. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí la crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Una escena que podría traernos, obviamente, muchos sentimientos que son naturales, porque es el momento específico donde nuestro Señor está siendo tremendamente abusado. Hay sufrimiento, hay dolor, hay evidentemente tristeza en los corazones de las personas, pero al mismo tiempo también vemos sentimientos muy carnales como el odio que tienen los sacerdotes y los judíos. Esta forma de llegar a una ceguera en la cual no entendían, por más que Pilato les decía, no hallo ningún delito en él, se los entrego, déjenlo en paz, y ellos no, crucifícale, crucifícale. Y tenemos un diálogo realmente interesante de lo que ahí viene sucediendo y que quisiera que pudiéramos analizar algunos de estos puntos. Así que
vamos yendo hacia esta reflexión y les pido que siempre, como en esta circunstancia, nos podamos trasladar a esa escena y podamos vivir ese momento para que entonces sí podamos de alguna forma experimentar qué es lo que estaba sucediendo, pero sobre todo, qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy en día. Primero, los sacerdotes intentaron forzar a Pilato para crucificar a Jesús. Eso fue un punto específico. Dos ocasiones en este relato que nosotros leemos, salió Pilato a decirles, no encuentro nada en él, déjenlo fuera. Pero los sacerdotes lo obligan, en algún momento diciéndole, nosotros tenemos una ley y de acuerdo a lo que era la tradición romana en ese momento, a pesar de que ellos eran los gobernantes en toda esa región, tenían que respetar las leyes particulares de cada pueblo. Y en este caso, la ley de los judíos pretendía hacerse valer precisamente en este sentido, hacer que fuera eh, de alguna manera sacrificado. Jesús tenía que ser muerto porque su ley lo ponía. Así que lo primero que hacen los judíos es citar parte de lo que es una realidad de la ley que ellos manejaban y tratar a través de esto de obligar a que Pilato fuera el actor de ese homicidio. Pero bueno, pasa ese momento, sale nuevamente Pilato y les dice, oigan, no hay manera de que esto suceda. Y nuevamente los judíos y los sacerdotes llegan y arremeten en contra de Pilato, ahora con otra amenaza, y diciéndole, si tú lo dejas libre, si tú cometes ese acto, vas en contra de César, de quien se consideraba la mayor autoridad ahí. Y en ese sentido, bueno, casi le dejan las manos amarradas a Pilato. Y por eso vuelve a entrar y en algún momento decide simplemente entregarlo a los judíos para que ellos lo crucifiquen. Importante entonces ver cómo, por más que el pueblo directamente quería tomar una acción sobre Jesús, siempre buscaron que fuera a través de alguien más, con chantajes, con verdades a medias, con tergiversación de las cosas, salud, pero finalmente con el ánimo de que esto sucediera. Además de eso, bueno, Pilato reaccionó con temor ante la postura de Jesús, a pesar que aparentemente él tenía toda la ventaja y la autoridad. Pilato era la máxima autoridad en esa región. Tenía por completo la posibilidad, como bien le dice a Jesús, en mí está el poder para crucificarte o para dejarte ir. Pero a pesar de ese poder, de esa seguridad que el Imperio Romano le podía transmitir a sus gobernantes, la descripción del pasaje nos dice que Pilato tuvo miedo, él tuvo temor, temor cuando se entera de dos cosas. La primera, Jesús es el Hijo de Dios. La segunda, en el momento que le dice, yo tengo autoridad sobre de ti. Y nada más imaginémonos esa manera, quisiera yo de alguna manera poder estar ahí presente para realmente experimentar, ¿no? Imagina el tono y el semblante del Señor cuando le recuerda a Pilato la soberanía de Dios. Completamente, me supongo que desfigurado por toda la tortura que tuvo en su momento, golpeado. Dice la palabra que no solo le pusieron una corona de espinas, sino que lo abofeteaban. Sabemos por la descripción que utilizaron látigos con las puntas de metal para poder lastimar tremendamente el cuerpo de las personas. Con eso fue azotado. Y en ese momento, simplemente, después de no decir ninguna palabra y estar siendo interrogado directamente por Pilato, él voltea en algún momento y simplemente le dice, mira, la autoridad que tienes no la tendrías si no se te hubiera sido dada. Y te la dio Dios. Y en ese momento todavía Pilato, me supongo, que habrá temblado más, la piel chinita, ¿no? Ups, ¿qué voy a hacer? Y finalmente
Como conocemos el dicho, ¿no? Y Pilato se lava las manos. Con permiso, yo no quiero, yo no voy a tomar la vida de este hombre por todo lo que ahora sé y me está transmitiendo. Y lo entregó a los judíos directamente. A la luz de la palabra de Jesús, cómo la apariencia y las circunstancias de una persona no siempre corresponden con la autoridad verdadera. Y aquí es donde tenemos que empezarnos nosotros precisamente a reflejar en el ejemplo de Jesús como un acto personal que debe de permear nuestra vida. ¿Cuántas ocasiones nos hemos sentido verdaderamente así? Como es el primer emoción, el primer pensamiento después de leer el pasaje en el cual creemos estar de rodillas, ensangrentados, sufriendo y con gran dolor. ¿Cuántas veces en tu vida, al menos en la mía muchas, me he sentido precisamente de esa manera? Pero no alcanzo a comprender lo que Jesús me está dando como un gran ejemplo en medio de todo esto. No importa la circunstancia por la que estés pasando, la autoridad de tu vida no está en las manos de la circunstancia, ni tampoco está en las manos de las personas, ni de los gobernantes, está en manos de Dios. Y si yo tengo esa certeza, entonces, a pesar de estar en ese momento de sufrimiento grave, voy a tener el gozo de saber que Jesús está conmigo, está ahí. Y que eso cambia completamente la visión y empiezo a renovar mi pensamiento acerca de la diferencia que significa la muerte y ser fructífero. Porque entonces ya no me entristece, por el contrario, me alienta, porque sé que así como Jesús tenemos que pasar precisamente por un momento complicadísimo en nuestra vida para poder trascender y ser una nueva criatura, pero siempre con esta certeza de la autoridad bajo la cual nosotros estamos viviendo. Un detalle más. ¿Cómo el letrero que Pilato manda a colocar en la cruz del Señor le sirve en su permanente lucha de poder con los judíos? Ya, el acto se consumó, el momento en el cual él entrega a Jesús a los judíos. Dice el relato bíblico que Jesús cargó su cruz, iba camino hacia el monte de la calavera para poder ser crucificado. Y en esa cruz, en algún momento, Pilato manda que se le ponga un letrero que dice Rey de los Judíos. Y para que todo el mundo lo sepa y se entere, lo escribo en griego, en hebreo y en latín. Aquí no va a haber quien se salve de leer ese anuncio y saber precisamente quién era. Y esto, evidentemente, nos deja en esta circunstancia. El propio Pilato enfrentó de una manera frontal a los judíos en cuanto a su acción. Y esto, evidentemente, los pone como los actores, tanto intelectuales como materiales, de la muerte de Jesús. En ningún momento ellos pudieron escaparse de ese sentimiento. ¿Y qué tanto para nosotros también esto significa? El cambiar nuestra visión y nuestra imagen acerca de ser seguidores de Cristo y de que por más que haya la intención específica de alguien de hacernos daño, en el caso de Jesús, y les aseguro, porque la promesa de Dios es firme en nuestra vida también, eso se permitió. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios fuera hecha. Era necesario que pasara Jesús por ese sufrimiento, por la muerte en la cruz, por esa traición de su pueblo, por todas estas cosas que en algún momento nos escandalizan, pero que estaban dentro de la voluntad de Dios, porque se tenía que cumplir la profecía. Y el cumplimiento se dio, pero con unas circunstancias que a nosotros, y repito el punto, nos deberían de llevar hacia este cambio total de mentalidad, esa renovación, porque Jesús no nos pide que vayamos a la muerte con Él, nos pide que como Él pasemos por la muerte que nos va a llevar a la nueva vida, a una vida completamente distinta ahí. Pregunta, ¿por qué el gobernador usa la crucifixión de Jesucristo como una oportunidad para deshonrar a los principales sacerdotes? Poner el dedo en la llaga. Los culpables son ustedes. Ustedes están manchados.
Ustedes están sucios. Y eso es algo que a nosotros también nos debe de llamar. Hoy, para los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, es tanto como haber aceptado un quitamancha. La mancha de nuestro pecado ha sido borrada. Pero para los judíos y los sacerdotes no. Así que era una manera muy específica de poner el dedo en la llaga. Y en ese mismo sentido, ¿cómo nos afecta a nosotros hoy en día? ¿Cómo la deshonra es utilizada como una arma de opresión en el mundo hoy? ¿Y cuántas ocasiones, como creyentes, nos hemos sentido atacados? Hoy, gracias a Dios, cada vez con menos frecuencia. Pero a pesar de eso, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido también deshonrados cuando nos dicen, tú eres seguidor de Cristo. Ah, sí, es que los cristianos esto. Ah, sí, es que los cristianos aquello. Ah, es que ese tipo de cosas nos hacen sentir mal. Pero tomemos en cuenta que no son armas que Dios esté utilizando para animarnos, sino que le damos el poder a los enemigos para que lo hagan. Y de esa manera nos sentimos y nos permitimos ser manipulados. Y esa es una cuestión importante que debe desaparecer de nuestra mente. Después de la muerte de Cristo, dos de sus discípulos secretos, porque no los menciona él como discípulos, estaban a su lado. De hecho, estuvieron ellos como testigos en el momento y después tuvieron una acción muy especial. José de Arimatea y Nicodemo asumen la custodia de su cuerpo y lo sepultan. Un dato importante, esos nombres significan Dios aumentará y victoria del pueblo respectivamente. Así que cuando entendemos un poco toda esta circunstancia, definitivamente esta historia perfecta de la muerte, crucifixión, sepultura y ahora conocemos resurrección de Cristo, estaban precisamente marcadas por esa perfección de Dios. Yo creo que algunas otras personas habrían tenido en la lista de prioridades ser elegidos antes que José de Arimatea y que Nicodemo. Cualquiera de los discípulos nombrados habría tenido evidentemente ese privilegio de sepultar a Jesús. Pero no, dentro del plan de Dios está que estos dos hombres, discípulos no muy cercanos, fueran los que tuvieran a bien el preparar el cuerpo de Jesús antes de ser sepultado. Imaginémonos nada más lo que podría ser el estar ellos ahí, en esta forma de amortajar. Finalmente aunque había mucha prisa porque era la víspera de la Pascua y ya no podían hacer mucho más, finalmente hubo una preparación para el cuerpo y después fue llevado a ese sepulcro, a esa cueva cercana que estaba en esa área. Pero imaginémonos nada más toda esta certeza con la cual Dios prepara el camino para que dos hombres con nombres muy especiales fueran los que al final también nos animaran y nos hicieran entender que la muerte en ese momento no era un lugar de oscuridad, sino un lugar de luz, donde no iba a haber pérdidas, sino ganancias. Imagínense entonces cuando nuestra vida está siendo golpeada, cuando nosotros nos sentimos precisamente estar en estos valles de sombra de muerte, cuando estamos en estos valles, como dice la descripción de la palabra, de huesos muertos y cuando estamos realmente desolados, ¿quién es tu José de Arimatea y quién es tu Nicodemo? ¿Quién serían estas personas que aumentaran la gracia y la gloria de Dios y que también significara que ese momento y ese paso por ese sepulcro, por esa muerte, sea verdaderamente un triunfo del pueblo? Imaginémonos nada más esta circunstancia y reflexionemos cómo cambia esto la manera en que confías en Dios en situaciones sin esperanza. Crucifixión, muerte, perforado el cuerpo del Señor de las manos, de los pies, de su costado, desnudo, porque la palabra dice que quitaron sus ropas y se las repartieron entre los soldados romanos. Es más, su túnica, con algo que estaba ahí, como era una túnica de lujo,
porque era cosida de una sola pieza, no se atrevieron a romperla para dividírsela en partes iguales, sino que echaron suertes para ver quién se quedaba con ella. Imagínense ese momento en el cual Jesús tiene que ser bajado de la cruz después de haber entregado el Espíritu y llevado hacia el sepulcro por dos hombres que no eran cercanos a él, pero dos hombres que confirman lo que Dios precisamente estaba preparando en medio de toda esta circunstancia. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros enfocarnos en los momentos complicados? Y repito la pregunta, ¿cómo podríamos tener una confianza total en la soberanía de Dios? ¿Cómo podríamos realmente nosotros tener esa aceptación radical acerca del cuidado que Él tiene sobre nosotros? Imagínense que Jesús estaba en el momento más vulnerable. Él ya no estaba presente en ese momento para poder guiar las acciones, ni aconsejar, ni tampoco poder estipular qué se tenía que hacer. Él tuvo que confiar completamente en el plan perfecto de Dios para que esos dos hombres hicieran los preparativos necesarios para que Él tuviera ese momento específico de llegar al sepulcro. ¿Confiamos nosotros de esa manera en alguien? Tenemos nuestro José de Arimatea a nuestro lado, tenemos nuestro Nicodemo en el cual en su momento podamos echar mano de ellos. Una pregunta que quisiera que pudiéramos reflexionar a lo largo del día. Juan 19:41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Aquí es donde para mí de alguna manera cambia completamente la visión de la historia de la crucifixión de Cristo, porque pasa de ser un lugar lúgubre de muerte a un lugar donde había un huerto, un lugar cultivado, un lugar florecido, un lugar fructífero. Imagínense entonces qué significa el que Jesús haya pasado por una muerte programada y necesaria para que Él muriera en esa cruz, pero Él resucitara en un huerto. Importante este enfoque. El lugar donde perdió el Señor la vida y donde la recuperó es el mismo lugar. ¿Cómo cambia eso la comprensión de lo que significa tomar uno la cruz y seguir a Cristo? Está empezando a cambiar nuestra visión acerca de esa realidad y podemos entonces sí transformar nuestro sentimiento y nuestra certeza acerca de que Jesús es un jardinero y no un sepulturero. Esa debería ser la postura. ¿Por qué? Porque es evidente, nosotros vamos a pasar una y otra vez por sufrimiento, por obscuridad, por opresión y por cosas que no nos agradan. Pero cada vez que nos encontremos ahí, podemos recordar ese ejemplo de Jesús. La autoridad no está en la circunstancia en el hombre. La autoridad está en Dios. La muerte por la que Jesús pasó fue simplemente un ejemplo de transición. Murió la carne y resucitó el espíritu, glorificado, perfeccionado, con todos los atributos que Dios tenía. Y eso precisamente es lo que para nosotros está dentro de la promesa. Cuando cambiamos nuestra mentalidad y nos permitimos entender que cuando el Señor nos pide, entonces sí, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No es esta postura de tristeza donde nuestra cabeza va baja porque tenemos que pasar por nuestra cruz. Al contrario, es un momento donde deberíamos de tener la frente en alto y decir, gracias Señor porque me estás invitando precisamente a pasar por esa muerte del yo para poder renacer en un huerto fructífero para mí y para los tuyos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora sí entendemos lo que significa la muerte como tal. ¿O seguimos todavía aferrados a, no, Señor, no me quites cosas, no quiero la muerte de mis vanidades, no quiero la muerte de mis deseos, no quiero la muerte de mis expectativas y todo lo que podría ser mi comodidad, no quiero esa muerte, Señor? Pero sí,
quiero recibir tus promesas y tus bendiciones. Y el Señor simplemente te dice, sé un invitador de mío, permítete pasar por esa muerte, porque esa muerte no te lleva a la tristeza, sino te lleva al gozo de estar conmigo y saber que yo tengo control de ti y mis promesas se van a cumplir. ¿Ahora te hace sentido el pasaje? ¿O seguimos pensando en la muerte como algo que nos desanima y que nos lleva hacia momentos de dolor? Nunca es fácil morir a uno mismo, pero Dios es un jardinero y es fiel para cuidar cada tumba hasta que florezca con una nueva vida. Y eso es una realidad y una promesa que debemos de tomar en nuestro corazón y tenerlo presente día con día para poder seguir adelante. Perdón, ahora sí. Ok. Finalmente, al final, Cristo se despertó en un huerto, pero no entró en esa tumba por su cuenta. La preparación física y la transportación de su cuerpo fueron los momentos más vulnerables de su existencia. No estaba allí para supervisar, corregir o dirigir, como José y Nicodemo cuidaron de él. En lo que respecta a ti y a mí, y quiero que con estas preguntas nos vayamos a reflexionar esta semana y tratemos de que el Señor nos guíe y su Espíritu nos pueda llenar de ánimo hacia adelante. ¿Qué crees que significa esto en los términos de confiar en Dios y en los demás cuando estás más indefenso? ¿Qué sentimiento ahora puedes llegar a tener? ¿Sigues tratando de tomar las cosas en tus manos y en tu control? ¿O puedes, como Jesús, siendo Dios, teniendo completamente el poder en sus manos, dejarse atender por otros y cumplir así la voluntad de Dios? Una más. ¿Qué sientes al pensar en una entrega tan completa? ¿Tienes temor, como Pilato? Perder el control de las cosas no es agradable. Yo quiero tener el volante en mis manos, porque yo soy el que controlo mi vida. Y Dios te dice, pasa por esa cruz, pasa por ese sepulcro, pasa por esa muerte, deja el control de las cosas. Es difícil, ¿sí? Y lo he vivido por mucho tiempo, por eso sé de qué les hablo acerca de esto. ¿De qué maneras específicas entrar en tu tumba requiere que renuncies a tener el control? Piénsalo simplemente. El ejemplo de Jesús. Él entrega su espíritu y en ese momento su cuerpo queda. Era indispensable que ese cuerpo se preservara porque tenía que ser parte precisamente de la confirmación de la profecía, que estuviera en el sepulcro por 3 días y después resucitara glorificado. Así que era importantísimo ese cuerpo. Pero Jesús se dio el control, a la voluntad de su Padre, por supuesto. ¿Cuántas veces en esta idea de saber cómo será nuestra vida hacia adelante, podemos tener a nuestro José y a nuestro Nicodemo, pero al mismo tiempo, a pesar de que los conocemos, los reconocemos y confiamos en ellos, ¿en qué momento verdaderamente podemos ceder el control? ¿Cuándo el morir al yo será una realidad en nuestras vidas? Si esa posibilidad te asusta, ¿qué necesitarías escuchar de Dios para armarte de valor? Solamente una pregunta. ¿Qué necesitas para ser un seguidor de Cristo? ¿Qué necesitas escuchar de Él para armarte de valor y dejar el control de tu vida? Cuando nos subimos a un avión, dejamos el control de la nave al piloto y Él lleva en sus manos nuestra vida y estamos confiados en un piloto, un hombre que se puede equivocar, un hombre que tiene defectos, un hombre que a mitad del vuelo le puede dar un infarto, un hombre que trastornado de su mente puede decidir ir y chocar contra una montaña. Y confiamos plenamente en ellos.
Tanto que nos sentamos tranquilamente a leer un libro, una revista, a platicar, a dormir o a ver pasar el tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo confiar en Dios? Confiamos en un hombre imperfecto, ya sea un piloto o nosotros mismos, y no confiamos en Dios. Y así que la pregunta es, ¿qué necesita pasar en tu vida? ¿Qué necesitas escuchar, experimentar o aprender para ceder el control a Jesús? Recuerda siempre, Jesús está siempre atento y dispuesto para ayudarte. Solo necesitas tomar su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos infinitas gracias una vez más porque nos